Recording in Ok, pues buenas tardes. Les voy a hacer el video de mi reflexión 2 del parcial 2, en el que estoy resolviendo específicamente sobre los problemas de el problema uno de tiro parabólico, el problema 2 de las leyes de movimiento de Newton y el problema 4 que es la aceleración centrípeta. Bueno, iniciemos con este problema de tiro parabólico. Pues en este se plantea que hay un bombero que está lanzando agua hacia un edificio con cierta altura, la cual es desconocida. Pues en este caso, lo que, pues ya sabemos lo que nos está pidiendo, la altura, según el problema, pero solo, ahí está. Pero lo que pues nos dan es ciertos datos. En este caso, la distancia. Nos dan también la velocidad inicial, que es de 25 metros por segundo, y la inclinación que se está disparando el agua, que en este caso es de 60 grados. Pues bueno, primero hay que encontrar la altura, como se mencionó antes. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que descomponer la velocidad inicial en el eje X y en el eje Y, porque recordemos que cuando tiene cierto grado de inclinación no se puede solo poner esto, sino que se tiene que poner en general, pues perdón, se tiene que poner pues, el grado de inclinación, se tiene que incluir. Pues bueno, para esto primero sabemos de que la velocidad inicial en X sería la velocidad inicial multiplicada por el coseno de 60 grados. Eso solo para el eje X. Ahora en el eje Y sería distinto, sería lo mismo solo que con seno. 25 grados, 25 de velocidad inicial multiplicado por el seno de 60 grados. Eso sería en Y. Y eso lo podemos reemplazar en la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Bueno, primero solo trabajando con el eje X. eh, Agarramos esta fórmula de que X es igual a la posición inicial, o sea, la posición es igual a la posición inicial multiplicado por la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, sumado, perdón, con la velocidad inicial por el tiempo. ¿Por qué? Es que en este caso la posición inicial se cancela, porque cuando nosotros hacemos nuestra gráfica, vamos a hacerla así rapidito, tenemos que el edificio está aquí, ¿verdad? La distancia que es igual a 10 metros. Aquí el agua que se está lanzando, que en este caso tiene una inclinación de 60 grados, con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. Y bueno, aquí está H, que no sabemos cuánto es. Pues, en este caso, como nuestro punto de referencia inicial es acá, es justo donde está el bombero. Es decir, de que inicia desde la posición cero. Por eso la velocidad inicial también es de 25, porque inicia ahí, no sería otro valor. O sea, empieza desde un punto cero. Por eso se cancela esto. Igual sería en Y, pero a eso vamos a ir después. Y pues bueno, entonces se quita y solo se deja la velocidad inicial, lo que nos da la posibilidad de reemplazarlo con lo que le dije antes de cómo es la velocidad inicial en X. Y pues en este caso, este XT representa la posición final. O sea, en este caso la posición final son los 10 metros. ¿Por qué? Porque el problema especifica de que de aquí hasta acá, o sea, hasta el edificio, hay una distancia de 10 metros. Es decir, de que hasta aquí termina y hasta aquí hay 10 metros. O sea, obviamente desde un punto inicial de referencia. Entonces lo podemos reemplazar ahí. Y entonces nos está diciendo de que a 10 metros, eh,
La velocidad inicial multiplicado por el tiempo sería igual a esto, pero no sabemos cuánto esté, lo cual se puede despejar. Pasamos entonces eh, a dividir toda la velocidad inicial la distancia, que en este caso sería 10 dividido la velocidad inicial. En este caso da un valor de 0,8 segundos. ¿Qué significa esto? De que el proyectil, que en este caso es el agua, el proyectil tarda 0,8 segundos en poder alcanzar esta distancia final desde el eje, tomando el eje X. Desde aquí para acá, tarda 0,8. Pero no solo para el eje X, sino que también aplica para el eje Y, porque recordemos de que tarda lo mismo de llegar aquí para acá, en el eje X, que el eje Y. O sea, no están pasando simultáneamente los movimientos. Entonces no es como que uno termine primero, no es imposible de que llegue primero en el eje X, pero en el eje Y todavía no ha llegado, ¿verdad? Porque al final eh, pasa simultáneamente. Entonces, esto nos podría servir para poder reemplazar el tiempo en nuestra ecuación del eje Y, que en este caso es la de la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo. Entonces, pues en este caso ya sabemos que lo que expliqué antes, de que la altura inicial también se cuenta como cero porque el bombero está desde el suelo. Nuestro punto de referencia es el bombero, el cual es su posición inicial, cero. Y se suma, o sea, se cancela y luego se suma con la velocidad inicial en Y. En este caso, la velocidad inicial en Y velocidad inicial Y es igual a 25 por el seno. Recordemos que en este caso se está tomando como un triángulo aquí, que en este caso sería su seno. Entonces, 25 por el seno de 60 grados es el dato que nos dan. Esa es solo la velocidad inicial. Y ahora en T podemos reemplazar el valor de antes, porque sabemos de que eso es lo que se tarda el agua en el eje X y también en el eje Y. Y se suma por la gravedad por el tiempo. En este caso la gravedad se toma como negativa, porque pues está jalando para abajo. En este caso, si nuestra gráfica estuviera al revés, tal vez tuviera sentido de que estuviera positivo. Todos los valores demás serían negativos. Pero en este caso, como todo está yendo positivo, en este caso la gravedad está jalando para abajo. Entonces se pone como negativo. Reemplazamos todos los valores y ya podemos sacar la altura final. La altura final, recordemos, es lo que tarda de llegar de aquí, o sea, estoy tomando el eje Y, de este punto de abajo hasta la parte hasta aquí arriba, que sería la del edificio. Entonces, eso en este caso da este valor de 14,18 metros. Entonces ya tenemos nuestra primera respuesta. Ahora siguiendo para la B, pues ya sabemos cuánto es la velocidad eh, inicial inicial, perdón, en el eje X y en el eje Y. O sea, solo tendríamos que agarrar lo que les dije antes de 25 por el coseno de 60 para el eje X y 25 por el seno de 60. Pero en este caso se tiene que tomar en cuenta la gravedad del tiempo, porque son fuerzas que están aplicando en, en este eje. No que en el eje X no se toma en cuenta porque no hay nada que lo detenga, no hay fricción del aire, no hay nada, nada. Entonces, por eso se pone esto. Pero en este caso, sí se pone los valores de la gravedad del tiempo por lo que expliqué antes. Entonces, nos da estos dos valores aproximadamente. Ahora, ¿de qué sirven esos valores? Esos valores nos van a ayudar a poder sacar una magnitud para poder encontrar el, la velocidad y la dirección que está tomando eh, el proyectil, en este caso el agua, eh, cuando está ya tocando el edificio. Entonces, recordemos que para sacar la magnitud se usa esta ecuación. Es básicamente pues, lo mismo que se hace en el teorema de Pitágoras. Entonces, se reemplazan los valores que aquí los tenemos, la velocidad en X
y la velocidad en y siempre elevados al cuadrado, se suman y se le sacan raíz cuadrada. Nos da este valor. Y para sacar su ángulo, en este caso se usa el tangente, en el que arriba estaría yendo la velocidad en y abajo la velocidad en x. Se reemplazan los datos y nos da este valor en grados. Esto nos está diciendo de que está con una inclinación de 47,5, pero desde la horizontal, o sea, desde aquí, este punto para a donde más o menos toca, habría 47,5 grados. No, no sería de aquí para acá, sino que sería de aquí para acá. No sé si se me entiende. Y pues tiene una velocidad de 18,6 metros por segundo. Lo que se sacó aquí es la magnitud, ¿verdad? Y pues bueno, ese era el problema uno del proyectil parabólico. Creo que es bastante sencillo de entender. Eh, Solo es de entender que pues el proyectil tiene una magnitud y que hay que descomponer bien, que eso es lo que más básico siento yo, lo más importante, descomponer las velocidades o las componentes en X y en Y. Sin eso, pues no se puede avanzar, porque es como que un dato súper importante. Si uno solo pone 25 ya desde un inicio se confundió. Entonces tiene que obligatoriamente hacer eso. Pues bueno, luego, para el problema 3 en este caso no resuelvo el 2 porque aquí hay más de 20 puntos en ese. Pues el problema 3 nos está planteando un problema de leyes de movimiento, o sea, todo eso de Newton y ya saben. Pues bueno, aquí dice, en una planta procesadora de cacao, un saco de 25 kilogramos se coloca sobre una banda transportadora que sube con una inclinación de 15 grados con respecto a la horizontal. El coeficiente de fricción estática entre el saco y la banda es de 0,25. La banda acelera, a- eh, perdón, la banda acelera desde el reposo hasta una velocidad de 2 metros por segundo en un tiempo de 4 segundos, manteniendo constante la aceleración durante el lapso. Pues nos dice elaborar un DCL. Esta es la parte más sencilla, la verdad. Pues bueno, la línea verde representa la banda que está acelerando, ¿verdad? Entonces, en este caso hacemos nuestro eje y X respecto a esta banda. Entonces, quedaría así el eje y el eje X para allá. Este sería el positivo y este sería el negativo. Pero sin embargo, no hacemos según la gravedad. La gravedad siempre va a ir, pues en este caso como que literalmente hacia abajo. Pero aún así vamos a tomar nuestra gráfica desde pues la banda. ¿Por qué? Porque nos facilita los cálculos realmente. Evitamos tener que estar como una componente para cada de estos valores, sino que aquí solo tenemos que hacer para el peso. Si no, tenemos que sacar de estos tres valores, lo cual es ridículo, ¿verdad? Más trabajo. Pues bueno, eh, tenemos de que el peso va literalmente para abajo porque el peso, o sea, la gravedad ahí, jala hacia abajo. Tenemos de que la fuerza normal está siendo aplicada en este caso respecto a la banda transportadora, porque es el como que lo que le está oponiendo a que lo jale. Entonces, la banda transportadora, como está inclinada, también la fuerza normal. Luego está la fuerza fricción, en la que nos dice que es de 0,25. Recordemos de que si la banda está acelerando para allá, siempre el coeficiente de fricción va a ir en el sentido contrario, porque está evitando de que la caja se mueva. Y por último, la fuerza esta es la aceleración, entre comillas, el cual está como haciendo que la caja se mueva para allá. Está aplicando una fuerza para que la caja se mueva para allá. Bueno,
tenemos siempre lo que creo que es muy importante hacer, una lista de datos que nos dan, que es la grado de inclinación de la banda, eh, el coeficiente de fricción y la masa. Nos piden determinar la aceleración de la banda. Esto es sencillo, realmente, y es en el examen no lo pensé así, culpa mía. En el que sabemos que la aceleración es el cambio de velocidad dividido el cambio del tiempo. Esos datos nos los dan desde un principio, fácil de hacer. Recordemos de que un cambio es, en este caso de velocidad, la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Cómo sabemos de que la velocidad inicial es cero? Porque nos dicen de que la banda aceleradora, perdón, la banda transportadora acelera desde el reposo. El reposo significa de que tuvo una aceleración cero, una velocidad incluso cero. Entonces, ya tenemos la opción final e inicial, lo que sigue por el tiempo. En este caso, porque solo puse 4 porque realmente aquí dice 4 menos cero. Inicia desde el tiempo cero y termina en el tiempo 4 segundos, ¿verdad? Entonces, solo si pone los valores necesarios en donde tienen que ir y nos da esta aceleración. Fácil. Luego, la pregunta C nos dice, verifica si el saco se desliza hacia debajo de la banda durante la aceleración. Es decir, de que la caja va a seguir para allá o va a irse deslizándose para allá porque el coeficiente de fricción no es lo suficientemente grande para poder detener la caja. Porque si tiene un coeficiente de fricción mínimo que evita de que la caja se deslice, sino que la mantiene en su lugar, porque no, es como que evita el movimiento, es suficientemente fuerte o suficientemente grande para no hacer de que la caja se mueva. Nuestro objetivo es encontrar ese valor, cuál es el mínimo y si este mínimo es más pequeño o más grande que este valor. Es importante entender eso porque si no sabemos qué estamos haciendo desde un principio, si no sabemos qué es un principio, no sabemos ni qué resolver, qué estamos haciendo, por qué. Eso creo que es importante de comprender. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro diagrama que va a ser muy importante para esto. Ahorita les explico por qué. Y pues bueno, empecemos. Primero, hay que sacar la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Empecemos con el Y, que es más fácil. Nos va a servir para después. Y te les explico. La sumatoria de fuerzas en Y nos va a dar cero. ¿Por qué? Porque el peso y newtons, perdón, newtons, la normal, son las que están aplicando en este caso en Y. Recordemos de que nuestro eje Y está así, ¿verdad? Y el peso tiene cierto grado de inclinación que está uno aplicando en X y otro aplicando en Y. O sea, el componente en Y es el que nos interesa en este caso. Y la normal de que está solamente en el eje Y. Entonces nos está diciendo de que la sumatoria de fuerzas es, en este caso, la normal, que es positiva, menos la normal menos el peso. Pero el peso tiene un componente. Entonces, lo vamos a poner aquí para que se vea mejor. La normal, que es positiva, menos el peso. Pero el peso tiene ese componente en Y. También va a tener un componente en X, pero ahorita solo estamos en Y. Entonces, podemos pasar todo el peso, o sea, la gravedad y todo eso, al otro lado, donde está el cero, para entonces saber de que la normal es igual a esto. Esto aplica en los dos ejes X y Y. Este dato nos va a servir para la sumatoria de fuerzas en X. ¿Cómo sé de que la normal es positiva y pues el peso es negativo? Ahorita les explico. En el DCL hay que saber identificar
qué fuerzas están siendo en qué eje. En este caso ya les expliqué de que nuestro eje Y está así, ¿verdad? Pero entonces este es nuestro Y positivo y este es nuestro Y negativo. Entonces es decir de que normal está yendo para el Y positivo, pero el peso está yendo hacia un componente en Y negativo y también en un X negativo. Todo eso nos sirve para poder saber en qué orden poner nuestra sumatoria de fuerzas. O sea, que es su suma, que se resta. Importante. Bueno, luego seguimos con la sumatoria de fuerzas en X. Pues esta sumatoria de fuerzas en X nos va a ayudar a poder encontrar el coeficiente de fricción. Este. Y pues bueno, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Recordemos de que hay una cierta aceleración que está haciendo, pues que se vaya para allá. Entonces, ¿qué fuerzas hay en este caso? Pues está la fuerza, esta cinética, y la fuerza del componente de gravedad en X, lo que les expliqué antes. Entonces, ¿qué es la fuerza de fricción? Pues en este caso es esto. Recordemos que la fuerza de fricción se puede expresar también como el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Ah, pero mira, esta normal, pues la normal es esto. O sea, ya tenemos este valor. Entonces ahí sencillamente se puede reemplazar la normal con ese valor. Nos evita tener variables que no son las mismas. O sea, así podemos simplificar y todo eso. Porque son valores que tenemos, la masa y la gravedad. La gravedad es constante, la masa que ya nos dieron, que es de 25 kilogramos. Entonces, eso es igual a siempre la masa por la aceleración. Recordemos que hay un movimiento acelerado. Y luego, pues la componente de gravedad en X, que es lo mismo que expliqué en este caso de aquí, solo que se aplica para X. Entonces, reemplazamos la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Y ahí el ángulo ya lo tenemos. Bueno, entonces, entonces lo que se seguiría hacer es ya aquí reemplazar los valores, o sea, reemplazar la normal. Y ahí ya podemos despejar lo que nos interesa. Recordemos que lo que nos interesa es el coeficiente de fricción, en este caso estática, porque queremos saber si la fricción estática es suficiente para no hacer mover. Recordemos que la estática, en este caso, es cuando el movimiento está quieto, el objeto está quieto, perdón. Entonces no hay movimiento. Lo que nos está diciendo de que es como que más grande que el que está en movimiento, que en este caso es la fricción cinética, porque es lo que evita que se pueda mover desde un principio. Ahora la coeficiente, perdón, el, fri- el coeficiente de fricción cinética tiene que ser menor porque ya está en movimiento, o sea, sí permite un movimiento de por sí. Entonces nos interesa el que no permite todavía movimiento. Entonces, despejamos, fácil de hacer. Entonces tenemos la aceleración, todo esto, y esto hay que pasarlo. Entonces, esto pasa a sumar, esto pasa a dividir, le podemos despejar, perdón, despejar, no, eliminar la m, en este caso, nos va a dar la posibilidad de eliminar la m, y nos quedaría así, ¿verdad? Fácil de hacer el despeje. Y se los de reemplazar valores. O sea, el valor de la aceleración que nos lo dan, pues la conseguimos más bien. Aquí está. La gravedad, que es una constante que tenemos, el que nos va a servir para poder sacar la componente en X. Entonces, todo eso es la componente en X de la gravedad. Luego, la gravedad y su componente. Eso entonces nos da este valor de 0,32. ¿Qué nos dice este 0,32? Esto es el mínimo
que tiene que tener el coeficiente de fricción estática para que la caja no se mueva. Es decir, si es menor a esto, la caja se va a deslizar. Si es mayor a esto o igual, la caja no se va a deslizar. Entonces, en este caso, el coeficiente de fricción que nos dan, es de cinética, es menor. Entonces nos está diciendo lo que les dije, de que como es menor, sí se va a deslizar. Aquí está hecho, esta es la respuesta escrita. Si se desliza, ya que el mu s, aquí va mu s, perdón, el mu s, o sea, el coeficiente de fricción estática es menor, entonces dado que no cumple con el mínimo requerido, se va a deslizar. Continuemos con el problema 4, último. Pues aquí nos plantean este problema de dos jets o aviones, sí, jets, en el que están haciendo un loop. O sea, hay una aceleración centrípeta. Vamos a hacerlo aquí rapidito. No es un muy buen círculo, pero se entiende la idea. Aquí hay un radio y aquí hay las dos partículas, los jets. Estamos despreciando su masa. Eso nos dice que son dos jets. Uno va para acá con cierta velocidad y otro va para acá. Están haciendo un loop entre sí. Y bueno, este es el avión B y este es el avión A. Nos dice de que un piloto de masa M, o sea, no sabemos la masa, en un jet realiza una vuelta en el aire, o sea, loop. El avión, como se muestra en la figura, se mueve en un círculo vertical con un radio de 2.700 kilómetros. Es decir, de que esto vale 2.700 kilómetros. Un dato que apuntar. Y que equivale, perdón, 2.7 kilómetros, me equivoqué. 2.700 metros es lo que es. Y hay una rapidez constante, la velocidad es de 225 metros por segundo. Bueno, nos dice, calcule la fuerza normal que ejerce el asiento en el piloto en términos de su peso en el punto inferior de la vuelta A. Entonces, ahí está. Como así en términos de peso. O sea, en términos de peso, recordemos que es el peso, es mg. Entonces, está diciendo de que tenemos que sacarlo en términos de mg. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza? Pero primero, creo que es importante hacer un DSL porque nos indica eh, qué fuerza está en qué eje. Entonces, en este caso está fácil. Ese es del punto A, el avión A, es el que está abajo. Entonces tiene una fuerza normal que está apuntando hacia allá, o sea, para acá, hacia arriba, en el eje Y. Porque en este caso la gravedad va para abajo y también el propio avión está ejerciendo, o el jet pues, está ejerciendo una fuerza normal en el piloto hacia arriba. En el caso del otro avión, otro jet, está para abajo porque el jet está viendo hacia abajo, está aplicando una fuerza normal hacia abajo también. Y es una aceleración centrípeta que está como que apuntando hacia el centro. Recordemos de que esto de Newton es porque es una aceleración centrípeta, ya que apunta hacia el centro. Centrípeta, centro. Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas. En este caso, sabemos de que la normal es positiva y el peso es negativo. Entonces, la sumatoria de fuerzas siempre va a ser igual a nuestra aceleración centrípeta, porque está tomando ese punto de referencia es el centro. Por eso es lo que les expliqué de la normal. Entonces, la normal menos el peso equivale a nuestra aceleración centrípeta. En este caso, recordemos la fórmula de la aceleración centrípeta. En este caso es esta. Masa por velocidad al cuadrado partido R.
Entonces, esto ya les expliqué por qué es negativo, porque el peso es negativo, entonces se resta a la normal. Entonces podemos igualar esto con esto y empezar a pasar los datos a donde sea. Recordemos que lo que les interesa es poner el peso, o sea, respecto al peso. O sea, este valor hay que dejarlo, no hay que reemplazarlo. O sea, no hay que poner que el GN.80, no. O sea, solo hay que dejarlo así multiplicado por el valor que nos dan. Entonces, en este caso, está fácil ver de que acá hay factor común con M. Entonces podemos sacar M y nos quedaría así. Fácil. Y tenemos los siguientes valores. Tenemos la velocidad o la rapidez, pues, que es de 225 metros por segundo. Y tenemos el radio, que es de 2700 metros. La masa y la gravedad no la tenemos, pero no nos interesa. Ya le expliqué por qué. Entonces, reemplazando los valores, nos queda de que uno más la velocidad inicial, o sea, 225 al cuadrado, partido 2700 metros. Y sí, eso nos da este valor. Multiplicado por mg, porque este mg se deja. Es en términos de peso, mg. Entonces nos dice de que la normal es 2,91 veces el peso cuando está en el punto A. Es importante especificar que es el punto A. Ahora, para el B es básicamente lo mismo, pero no es el mismo resultado. Hacemos SL, ya les expliqué por qué N, la normal, está para abajo, porque el jet está aplicando esa fuerza normal hacia abajo. Entonces, N más el peso, porque ambos están apuntando hacia el mismo lugar. En este caso, vamos a tomarlo como positivo porque podemos darle la vuelta a esto y facilitar cálculos. Si no, todo estaría negativo. Aquí negativo, aquí negativo, aquí negativo. Entonces, pasamos todo al igual, el peso para acá y para poder dejarlo en términos de peso. Y reemplazamos otros valores, exactamente lo mismo. Sacamos factor común y reemplazamos los valores aquí y aquí. Nos da entonces un valor de que la normal es 0,91911 veces el peso de la persona. Recuerde cómo este es el peso del piloto. Entonces, ¿cómo dejamos esa respuesta? Que la normal es 2,91 veces el peso del piloto cuando se encuentra en el punto A, mientras que cuando se encuentra en el punto B, la normal es 0,911 veces el peso del piloto. Y pues bueno, sencillo de entender, ¿no? Es importante aquí, lo importante de este problema específicamente es entender los DCLs, saber por qué es que uno apunta hacia otro lado, que explique en este caso, pero saber identificar dónde va la normal, dónde va el peso y qué signos toman. De ahí lo demás es pura aritmética, o sea, saber cómo sacar el factor común, despejar, poner valores, identificar qué se refiere con en términos de peso. Eso era confuso, creo que me costó. Ay, perdón. Eh, Esto nos está diciendo de que en términos de peso, pues se refiere al peso del piloto. Recordemos que la definición de peso, que es algo importante de entender, el peso es la masa por la gravedad, no es solo la masa. O sea, yo no estoy diciendo que tengo una masa solamente, cuando me refiero a peso, sino que es masa por la gravedad. Entonces, es un término que se debe entender en este caso para poder responder a esta pregunta. Y pues sí, eso. Muchas gracias por poner atención en mi pequeña explicación del parcial. Espero que se haya entendido y entender los conceptos generales y como los tips que tienen que seguir para poder resolver ese tipo de problemas. Y pues bueno, muchas gracias por su atención.